capítulo más de La Neta Late. Aquí con su servilleta, Neto. Y Julio, en tu podcast de confianza. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Robert? Hoy toca México, que era México, Morena, Venezuela y Estados Unidos. Sí. ¿No? Sí. Ese triángulo de ahí, ¿no? Del que aparentemente no se habla tanto, pero que tiene una relación profunda, ¿no? México, Venezuela, Estados Unidos. Profunda con el narco y combatirlo, dicen por ahí. Dicen por ahí. Sí. A ver, ¿qué pasa? Efectivamente. Arráncate, mi buen. Pues mira, se viene hablando desde hace un tiempo, ¿no? De lo que hay detrás, por ejemplo, de este genocida y de este dictador, Nicolás Maduro, ¿no? Que se ha convertido, y eso es un secreto a voces, en el líder del Cártel de los Soles, ¿no? Uh-huh. Y del Tren de Aragua también, o sea, está directamente vinculado al Tren de Aragua, y como ese canal de distribución de droga y de personas ilegales y de muchas otras cosas desde Venezuela hacia Estados Unidos tiene una relación directa con él. Gran parte de la financiación que ha recibido el régimen viene de esa parte del narcotráfico. Uh-huh. Y pues durante muchos años el gobierno de Estados Unidos también ha estado coludido porque ha obtenido beneficios a partir de eso, ¿no? De múltiples formas. Pero justamente ahorita el gobierno actual es el que está combatiendo esta situación, el gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. O por lo menos es lo que se deja ver, ¿no? A simple vista. Y pues esto tiene que ver también con la intervención militar, ¿no? De Estados Unidos, no directamente en suelo venezolano, pero sí rodeando el mar venezolano, ¿no? Esta presencia militar en el mar Caribe, ¿no? Esta situación que apenas viste de la lancha que bombardearon y que era una narcolancha. Dirían, todo lo que sale o se regresa o va para abajo. Sí. Qué bueno. Así es. Entonces, aquí la situación está volviéndose muy interesante porque entonces estamos viendo ya una intervención militar contra este tipo de cárteles que no se había visto antes, ¿no? Y no directa, digo, yo no creo que la gente de Venezuela, nunca ha ido a Venezuela, sí tengo conocidos de Venezuela y creo que nadie ha estado feliz ni con Maduro ni antes, pero bueno. No. Pero yo no creo que estuvieran en contra. A lo mejor si más adelante Estados Unidos llega a pisar suelo venezolano e interviene directamente, güey, uh-huh, una lucha contra el cártel de los soles y demás. Porque, o sea, a mi perspectiva, Maduro está en donde está gracias a eso. O sea, a que está aliado, se alió con el narcotráfico, punto número 1, y punto número 2, la gente de Venezuela no se atreve a levantarse o hablar en contra o algún tipo de, pues sí, de guerrilla civil en su contra, por lo fuerte que está, lo protegido que está por el narcotráfico. Y digo, imagínate tener un país viviendo así, con miedo, güey, y demás, es de lo más inhumano que puede existir. No, y lo coludido que está también la milicia con el narcotráfico, con Maduro, todo, ¿no? Es que al final de cuentas es un círculo completo, güey, porque, o sea, punto que el ejército venezolano obedece a Maduro obedece al narco, o el narco obedece a Maduro, no sé, según esto es el líder, ¿no? Maduro del mismo cártel de los soles y demás. Entonces digo, si tienes al líder de tu ejército y aparte el líder del narco es tu cabecilla como país, tus probabilidades como, pues sí, como un civil común y corriente son mínimas de salir de una situación así. Es un narcoestado, es un narcopaís, ¿no? Sí, no. Muy cañón la situación, la verdad, sí, es una tristeza porque Venezuela en algún momento llegó a ser el país más rico de América Latina, o sea, tenía el PIB per cápita más alto de América Latina. Probablemente esto haya sido en los 80s, 90s. Uh-huh. Venezuela era una tierra súper próspera, pero ¿cuál fue el problema con Venezuela? Que pues tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? Hay quienes dicen que son las reservas de petróleo, uh-huh, más grandes del mundo. Y entonces, claro que eso representaba un peso económico tremendo, ¿no? O sea, sí, el peso del petróleo en la economía era enorme. Como estaba no tan diversificado ese asunto, pues fue más fácil
la expropiación, esta parte de entrar y el socialismo chavista, bolivariano, que se hizo con el control del petróleo. Y si te haces con el control del petróleo, te haces con el control del 80-85% de la economía del país. Sí. Y eso fue lo que terminó por arruinar la economía venezolana, ¿no? Dirían, tenías mucho futuro y lo despilfarraste. Sí. Y justo es lo que estoy viendo ahorita que comentas eso. Es decir, sí, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo probada del mundo, con cifras que varían ligeramente entre fuentes, pero que se estima en torno a 303,000 a 304,000 millones de barriles, según un reporte de 2024 y principios de 2025. Sí. O sea, es chingo, la reserva más grande del mundo. Y lo que a mí me llama la atención, güey, y se me hace un poco curioso, no sé si viste que el presidente de China es ¿cómo se llama? Xi Jinping. Ajá. Ajá. Firmó con Venezuela, creo que a 20 años. ¿En serio? Apenas. Sí, güey, hace unas semanillas, 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo cuánto tiempo. Firmó con Venezuela el poder explotar el 90% de su petróleo. Obviamente como sociedad, pero el 90% del petróleo venezolano iba a quedar en manos de China. Justo un poquito antes de que Estados Unidos empieza a desplegar. Claro, bueno, sí. no, más bien un poquito después, güey. O sea, porque eso ya si lo piensas de una manera un poquito más fría, puede ser un pequeño pretextillo ahí para empezar un conflicto. Sí, y claro. no tanto entre Venezuela y Estados Unidos. Mira, si hay un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos lo acaba así. O sea, no creo ni siquiera que le pudieras llamar guerra porque se acabaría rapidísimo. No, sería demasiado rápido. O sea, es muy desigual. Pero China y Rusia, estando China si ahí, se meten, güey. Sí, y además, mira, hay algo muy, muy raro con todo esto, porque la intervención de Estados Unidos, claro que obviamente, aparentemente es está justificada por este tema del cártel y todo, pero obviamente es la intención de controlar la energía, ¿no? Controlar un control estratégico y energético muy importante en la región. También es un mensaje para sus adversarios, Rusia, China, tal, de decir, la hegemonía en América Latina y en el Caribe sigo siendo yo, ¿no? Sí, entonces, también hay ahí una movida geopolítica que tiene un profundo significado. Es que eso es justo lo que estaba pensando apenas. O sea, si habláramos a lo mejor del gobierno de Biden o del gobierno de Obama o del gobierno de Bush o algún otro gobierno, te la creo de... O sea, lo que pasó no me acuerdo si fue Afganistán y en Irak. No, estos güeyes son terroristas y tienen armas de destrucción masiva y vamos a invadirlos, ¿no? Y pues sí, hubo guerra, empezó todo el desmadre, pero también muy por el fondo van otro tipo de temas, lo que platicábamos el otro día de... La industria armamentícia. Efectivamente, los temas ocultos en Irak, ¿cómo se llamaban? ¿Las ruinas estas? ¿O qué? Sí, los portales que había ahí, ¿no? Efectivamente. Y lo primero que fueron por ahí. Que son países sumamente petroleros. Sí. Entonces, ok, te la compro. Pero ¿se te hace que Trump tenga ese mismo feeling de decir, bueno, ok, sí voy a ayudarlo, sí voy a combatir en cierta parte del narco, pero también tengo, digamos, que del otro lado tengo este motivo oculto que es voy tras el petróleo de Venezuela? Sí, a ver, por un lado Trump es muy petrolero, o sea, es un presidente muy petrolero en ese sentido, ¿no? Eso lo ha reconocido abiertamente. Pero también yo creo que lo que hay que ver es muy o sea, no es un presidente intervencionista. O sea, es un presidente que de hecho cesó la intervención de Estados Unidos en muchos países, logró acuerdos de paz en otros, ¿no? Incluso entre países que tienen una relación terrible, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, no es un presidente que se caracterice por ser intervencionista, pero si está haciendo esto en Venezuela, yo creo que por un lado siento que no es tanto para explotar el petróleo de Venezuela, sino para que otros adversarios suyos no lo hagan. O sea, China. Por ejemplo, pero China también tiene, o sea, ahorita China está dividido en dos facciones. Sí. Xi Jinping y el Partido Comunista Chino están, no hay tanta cohesión ni tanta unión en China como aparentemente se pudiera llegar a pensar. O sea, sí hay unas disputas de poder muy fuertes dentro de China y eso Estados Unidos
lo ve como una oportunidad, porque el aliado de Donald Trump en este caso es Xi Jinping, Sí. no el Partido Comunista Chino. Ujú. Entonces, de alguna forma, el intervenir militarmente en Venezuela y el congelar de alguna forma esos activos, ese petróleo, va a darle tiempo a él y también va a ser una estrategia de decir un frenazo enorme a sus adversarios para que no se puedan mover de la manera que Trump espera que no lo hagan. Justo. Y por otro lado también, pues es obviamente también un golpe a su campaña mediática positivo, porque es decir, estoy confrontando directamente al narcotráfico, estoy confrontando directamente a un régimen bolivariano, socialista, comunista, narcotraficante como el de Venezuela. Sí. Y estoy haciendo acciones directas y contundentes en favor de lo que considero es el caldo político que está a mi favor, que es defender la soberanía y la seguridad en Estados Unidos y ser mucho más restrictivo con quién entra al país. Efectivamente. Mira, yo no siento que esté mal el intervencionismo como tal americano, sobre todo porque, bueno, ya después pasamos a México si quieres, pero, o sea, yo no veo mal la intervención de un país por ayudar a otro país cuando el otro país está sumamente fregado por un gobernante. Por ejemplo, si Estados Unidos quisiera intervenir en Cuba, sería lo mejor que le podrían hacer para los cubanos, porque, güey, de verdad viven... No, horrible, lo de Cuba... Horrible. Me han llegado videos de ahorita la situación de Cuba, ¿no? Sí, no, está espantoso, güey, espantoso. Ya luego te contaré por qué medio sé de la situación allá, pero sí. Yo no siento que esté mal cuando lo haces por genuinamente ayudar a otro país. Aquí lo que a mí a veces, y por eso siento que Trump es tan buena estratega, güey, porque él no juega, digamos que él juega ajedrez, sí, pero no te juega de una forma constante, güey. Él te mueve piezas que no esperas que mueva jamás. ¿Me explico? O sea, como tú lo habías dicho, no había sido intervencionista, jamás había metido... Él era totalmente antiguerra y demás. Pero, güey, cuando tú llegó el momento y dices, voy a tener que desarmar a, creo que fue Irán, ¿no? Mandó 3, 4 bombardeos y se acabó el problema. Lo que parecía ser una guerra que se iba a prolongar por mucho tiempo y que amenazaba a Irán con hacerla larga y lo que tú quieras, de pronto llegó Estados Unidos y la desactivó. Tum, se acabó el problema. Impresionante. Ahora, yo no es que esté a favor de Israel, ni mucho menos no, pero Irán es un régimen que abiertamente ha declarado su intención de eliminar a Israel. Y eso implica no el gobierno nada más, sino todos los civiles y la ciudadanía y muchos inocentes. Y es que el problema es que, mira, Israel es un poquito... ¿cómo llamarlo, güey? Es muy hipócrita. Israel es muy hipócrita. Pero ya tienes cierto actuar que dices, bueno, este güey va a hacer esto. Que tiene guerra con todo Medio Oriente Israel, güey. O sea, es una brutalidad. O sea, lo que hacen los israelíes para mí también está mal porque ya llegas a un genocidio. O sea, no está bien. Sí. Y yo, como lo platicamos la vez pasada en el podcast de Trump, yo también siento que en algún momento Donald va a decir, ¿sabes qué? Israel ya está aquí, de ti, y te vas a la fregada y tú también has hecho esto y esto es crimen de guerra y sigues matando niños y a la fregada Israel. Sí. Pero siento que es un poco más, dentro de todo el mal, siento que es un poco más confiable o, vamos a llamarlo, menos traicionero, o sea... Menos dañino. Dañino dejar a Israel que a Irán. Porque los iraníes, si Israel no tiene corazón, los iraníes menos. No, y aparte, a ver, o sea, no es Irán en sí, sino el régimen de los ayatolás, que es una cosa terrible, ¿no? O sea, estamos hablando de una mentalidad del medievo también. Pues sí, güey, sí, muchos de ellos sí, con tintes terroristas o sea, no tanto de me voy a estrellar contra una torre que probablemente tenía explosivos por dentro, pero... sí son sanguinarios, o sea, sí son personas... Sí, es una situación muy complicada, muy, muy complicada. Por ejemplo, también ahora... ¿te gustó el café? Perdón. Muy bueno, muy bueno. Más adelante también saldrá todo lo que hay detrás de Hamas, ¿no? Y de estos grupos terroristas en Medio Oriente. Pero... es impresionante cómo todo empieza a tener una correlación, ¿no? Porque también, por ejemplo, y ahora lo estamos viendo, yo el otro día escuchaba a Alfredo Jalife
no, tengo mis dudas, ¿no? Con Jalife, como que no me trago todo lo que dice, ¿no? O sea, no creo al 100% todo lo que dice, pero se me hizo muy interesante que él exponía que la inteligencia militar en México siempre ha estado controlada en mayor o menor medida por Israel. O sea, Israel tiene un control muy importante en cuanto a la inteligencia militar sobre México. Sí, apenas, bueno, no sé si viste una declaración de Anaya con la nueva ley, que ellos la llaman la ley de espionaje. Ajá. En teoría, no sé si te has metido o ubicas el programa Pegasus. Sí, en la época de Peña Nieto, ¿no? Sí. Se supone que si tú te metes a la página de Gobierno de México, ellos condenan seriamente Pegasus y el uso de Pegasus y no, que está mal, no sé qué. Pero por otro lado, no sé si se le salió, o no creo que se le haya salido, obviamente lo dijo a propósito. Anaya comentó que le habían instalado Pegasus en el teléfono y demás. Si no estoy si no estoy equivocado, Pegasus es parte del software de espionaje mayor que tiene Israel. Sí. O sea, Israel es un peligro también en ese tipo de cosas, porque independientemente de las armas que producen, güey, también pueden producir software y vete a saber qué otro tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, armas biológicas. Y dentro de este tema de Israel, todo también, ya el sionismo, digamos, yo podría dividirlo incluso en dos fases, ¿no? Porque también, o dos facetas contrarias incluso, porque por un lado tenemos el sionismo, pues de los acaudalados millonarios que han controlado gran parte de la estructura económica mundial, ¿no? Están detrás del foro de Davos, detrás de la OMS, detrás de la ONU, detrás del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Incluso que tuvieron mucho que ver con la creación de la Reserva Federal a principios del siglo XX, son los Rothschild, los Rockefeller, todos estos. Y por otro lado, esta facción que se denomina patriota, ¿no? Ajá. Y que trabaja, considero yo, un poco diferente y que es bastante contraria incluso, que es la de Netanyahu, el primer ministro israelí. Aparentemente. Es lo que te aparentemente, sí. ¿No? Pero me da la sensación de que también dentro de ese sionismo se están desquebrajando muchas cosas. O por lo menos están saliendo muchos temas a la luz que antes no habrían sido tan fáciles de poder ver. Sí. Pero bueno, regresando a esto, o sea, regresando a toda América Latina también regresamos a Venezuela. Regresando a Venezuela. Volamos de regreso, ¿ok? Exacto. es una jugada geopolítica también desde el punto de vista militar, energético, en muchos sentidos para Estados Unidos también, ¿no? Sí, o sea, justo. Si Estados Unidos hubiera querido intervenir, ya lo habría hecho desde hace mucho. Estados Unidos sabe perfectamente dónde está Nicolás Maduro, dónde se encuentra, qué está haciendo. Lo tiene todo perfectamente calculado e identificado. Pero creo que aquí la herramienta de Estados Unidos es tiempo. ¿Qué está haciendo con ese tiempo? Porque yo creo que el beneficio de Estados Unidos no es tanto la intervención en sí, sino lo que evita con la amenaza de la intervención. Sí, justo. A mí, insisto, lo que a mí me llamó tanto la atención fue que al poco tiempo que Estados Unidos empezara a desplegar sus tropas por las aguas venezolanas, China llegara y dijera, vamos a firmar acuerdo. Porque justamente es lo que estoy leyendo ahorita, güey, que independientemente del petróleo, dice, te voy a leer nada más una pequeña fracción porque está largo, está interesante, pero está largo. Y dice, los gobiernos de Venezuela y China firmaron el pasado 4 de julio en Caracas 3 nuevos acuerdos, áreas técnicas, económicas e inteligencia artificial. El marco de los 51 años de relaciones diplomáticas. O sea, que no únicamente fue el petróleo, güey. O sea, fueron varios temas y por aquí había visto... Lan recordó que los acuerdos de cooperación entre las partes siempre han estado al servicio del pueblo y lamentó que se hayan visto afectadas por las medidas colectivas unilaterales impuestas sobre Estados Unidos. O sea... Es un punto ahorita muy interesante Venezuela, porque dirían, estaba todo bien, vamos a llamarlo así, entre Estados Unidos y Venezuela. El problema no había escalado, pero ¿qué momento eligió China para firmar un acuerdo así? ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque si en algún momento le tienes que dar un golpe al cártel o a Maduro o a lo que tú quieras,
eso va a hacer que escale más el problema, porque yo creo que China se va a decir, hey, mi aliado comercial, güey, hey, el 90% de mi petróleo, güey. O sea, y que es una situación bastante difícil la que está viviendo ahorita Venezuela, porque está entre dos potencias, Sí. una aliada, una enemiga, y, güey, o sea, sinceramente, nunca me hubiera gustado ser venezolano, pero ahorita menos, cabrón, qué horror. No, está muy cañón. Y ahora, bueno, yo lo que veo la relación también como de México con todo esto es, ciertamente a nivel ideológico hay mucho más sintonía entre Morena y pues el partido de Nicolás Maduro, no porque sean idénticos, pero hay ciertas facciones ideológicas que parecen ser... Mal no se cae. Mal no se caen, exactamente. Ahora, el otro día hice un análisis como basado en múltiples factores, análisis, etcétera. ¿Qué tan probable era que México volcara radicalmente hacia un régimen socialista como el de Cuba, como el de Venezuela? Y la probabilidad era del 5%. Sí, ya. O sea, realmente no es... a ver, nada es imposible, pero es poco probable. Es mínima la... Y yo lo que creo que pasa en Morena es mi opinión, mi percepción, hasta donde yo logro alcanzar a ver, es que a nivel ideológico, político, maneja una retórica de somos del pueblo, la izquierda, la revolución, ¿no? Estamos en contra de la derecha, en contra de muchas cosas, pero esto en un discurso que lo que busca es alimentar un cultivo político que lo sostiene, porque es populista. Sí. En la realidad, creo yo que lo que está haciendo es mucho más pragmático y técnico, es decir, están haciendo cosas, por ejemplo, a nivel macroeconómico, están manejando las cosas más o menos... No, yo no diría que no mal, porque no está habiendo devaluaciones importantes. La deuda se está comportando más o menos similar que en sexenios anteriores. Dirían que van manteniendo los números, sí, ¿no? O sea, incluso hay una que otra mejoría. Hay alguna que otra mejoría. La inversión extranjera directa está mejor, sigue creciendo, ¿no? Obviamente el gran peligro, el gran obstáculo aquí es la certeza jurídica, ¿no? Con la reforma en el Poder Judicial, todo eso es como todavía sigue siendo ahí algo que genera mucho ruido. Y obviamente el tema de seguridad, ¿no? Que de hecho me puse a analizar datos y efectivamente es cierto que se ha reducido el número de homicidios, el número de incidencias en ese sentido en los últimos años, como un 10%. Pero... ¿En el de Claudia o tú me hablas desde el sexenio de AMLO? Parte de los últimos 5 años. Entonces, ok. Sí, todavía es parte de Claudia, pero la mayoría de AMLO ha habido un decremento en las cifras. Pero yo creo que lo que está pasando ahorita es que está saliendo todo a la luz y están habiendo casos muy sonados y están pasando cosas espantosas. Por ejemplo, lo de las fosas, ¿no? Que pasó apenas, que es terrible, pero lo de las fosas lleva pasando muchísimos años. Nada más Muchísimos que años. Sí y ahorita todo. Se destapó y se está destapando y se va a seguir destapando un montón de cosas, de cochinadas. Es que sabes que también actualmente, antes, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones no se conocía tan fácilmente porque te limitabas a los medios. Claro. Me explico, a la televisión y demás, que toda la vida ha estado controlado por el gobierno. Sí. Toda la vida, ¿no? Así te llame Ricardo Salinas Pliego y estés luchando contra todo un sistema. Que por cierto, no sé por qué siento que ese güey, si no es el siguiente, va a ser el siguiente presidente. El tío Richie. El tío Richie, ándale. Pero bueno, candidato. Vamos a sacar al tío por el momento. En su momento era parte de todo este show y circo y demás. Bueno, incluso en algún momento llegó a ser amigo de AMLO, ¿no? O sea, llegó a tener cierta buena relación con AMLO. Pero bueno, después de esta persecución fiscal que hubo, ¿no? También una cacería de brujas que digo, a ver, si tiene que pagar impuestos y lo que sea, que los pague, pero ya estamos hablando también de una cacería de brujas. Ya es un tema... Es que hay veces, y ahí te voy a dar mi más sincera opinión, no sé si es realmente enemigo del sistema o es un aliado disfrazado. ¿Por qué? Porque mucha de la atención
se desvía también a temas como este, por ejemplo, de otro tipo de cosas más importantes, como es que no paga impuestos el tío Richie, no sé qué, y todo el mundo viendo a ver si paga o no impuestos, o viendo si... Claro, y esa atención se va a eso, tiene razón, sí, es parte de un telón, podría realmente ser, podría ser parte de una misma estrategia. Hay veces que ya no sé, güey. Conjunta, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, otro tema que me llama mucho la atención es, yo sí veo también, hasta donde percibo, ¿no? Unas fisuras y unas fragmentaciones, unas disputas de poder y de control muy fuertes dentro de Morena. O sea, el mayor enemigo, como lo que decíamos el otro día, el mayor enemigo de Morena es Morena mismo, y el mayor peligro de Morena está dentro de Morena. Sí. Entonces, aquí yo veo muchas vertientes, ¿no? Ajá. Justo. Y lo que creo yo que está pasando es que se están viendo cada vez más evidentes, ¿no? Apenas lo que pasó con Monreal, pues claramente, por ejemplo, Noroña representa una facción muy radical, muy guerrillera, muy de muchas cosas que no quiero mencionar acá de Morena. Incluso él se ha ido deslindando del propio AMLO, ¿no? Apenas salió a decir que no era su amigo, que no sé qué. Ahorita las sí confrontaciones directas que tiene con Claudia Sheinbaum, porque yo lo que veo en Claudia es que ella está tratando de ser pragmática, tratar de manejar las cosas desde un punto de vista más pragmático, sí llevar a cabo una agenda socialista, y por eso están tantos programas del bienestar, que no sé qué, el café del bienestar, el chocolate del bienestar, la horrera del bienestar. Pero creo que eso lo hace porque está de alguna forma obligada por quienes de alguna forma también insistieron en ponerla a ella ahí. Pero por otro lado, tiene esta facción. O sea, ¿a quién te refieres? ¿Al expresidente, a la Agenda 2030? O sea, ya no entiendo de quién hablamos, güey. Yo creo que a Claudia no siento que la haya puesto directamente a AMLO. ¿Fue el puente? Sí. Fue el puente, pero estamos hablando entonces de la agenda. Sí. Por decir, para llegar a... Sí, okay. Pero ahora también está entre la espada y la pared por la creciente tensión y presión de Estados Unidos a que, pues, entreguen personas importantes, a que se regule ese tema, a que cooperen. Y yo nunca había visto... Y eso es algo que me llama muchísimo la atención, y yo lo dije desde hace un tiempo también, creo que hay mucha... Creo que este tema de la derecha y la izquierda ya no existe como tal. Están los que son globalistas y los que son patriotas, ¿no? Y en esa dialéctica, pues podemos ver que Estados Unidos, actualmente el gobierno de Trump es patriota, antiglobalista en muchos sentidos. Y Morena, creo yo también que en ciertos aspectos se parece, porque es más como con una dialéctica como patriota, antiglobalista en ciertos sentidos. Y precisamente por eso ahorita lo que estoy viendo es algo que nunca había visto, que es felicitaciones del propio gobierno estadounidense por la cooperación de México en el tema de seguridad. O sea, que salga Marco Rubio a decir felicidades y tal, siendo un individuo y siendo un personaje y siendo una persona de ultraderecha, como muchos lo consideran, la está felicitando. Creo yo ahí que obviamente por un lado sigue haciendo lo que te estamos diciendo, ¿no? Porque claramente está sintiendo la presión y tiene que traicionar un poco también los intereses, pues, socialistas de Morena, tiene que traicionar un poquito, seguramente tuvo financiamiento por parte de grupos delictivos. A lo mejor ella directamente no como tal, porque a lo mejor ella ya tenía resuelta la candidatura desde antes de empezar a competirla. Pero su ex jefe, o jefe actual tal vez, yo creo que él sí recibió bastante. De hecho, ya está en la lista de Estados Unidos. Apenas ves lo que pasó con los marinos. Su hijito Andy, compadre. Unas fichitas. El pobre Chocoflán, que todo el mundo se burla de él. Bueno, todos los hijos yo creo que se van a ir con una pasividad impresionante en muchos aspectos con el tema de seguridad, que yo veo que está siendo un poco diferente ahora. Sí está viendo... A ver qué tan cierto sea y qué tan... No lo sabemos, pero por lo menos están viendo cosas que antes no se veían, y me refiero al sexenio anterior específicamente. Correcto. Yo sí creo que hay una división y hay una diferencia muy marcada entre uno y otro. O sea, no son iguales. Y es que es justo lo que iba. O sea, yo creo que ahorita a Claudia le tocó la peor parte, güey.
porque sí le ha tocado levantar un país que AMLO sí dejó medio madreado o madreado y medio, la verdad. Y no sé si viste las declaraciones de Trump, que dijo que, o sea, Claudia es una buena mujer, una hermosa mujer, pero tiene miedo, güey, pero genuinamente tiene miedo. O sea, yo creo que a Claudia la dejaron entre la espada y la pared de decir, chin, o sea, tengo de este lado al presidente de los Estados Unidos que me está pidiendo, por favor, échale la mano, échame la mano con el crimen organizado, drogas y demás. Y por el otro lado tengo al crimen organizado diciendo, no, mi Claudia, compórtate o algo se puede salir por ahí. Se puede salir de control algo, ajá, ¿no? Y por otro lado tienes también al ejército, que pues el ejército de alguna forma es un poco como ese muro ante la anarquía, ¿no? Y convertir a todo en un narcoestado. Oye, que el ejército tiene vínculos con el narco y lo que tú quieras, sí, pero las revoluciones han empezado, o sea, los momentos más frágiles en la historia de México pasaron cuando el crimen organizado superó en números y muchas cosas al ejército. Sí. Entonces yo creo que no se trata aquí de debilitar al ejército tampoco. Yo no soy pro guerra ni pro conflicto ni nada, pero al final del día es el último resguardo que tiene una ciudadanía, un pueblo, una nación ante el crimen organizado, el ejército. Sí, sí, y es que al final del día, o sea, yo pienso que sí realmente Claudia, como te lo comentaba hace rato, está entre la espada y la pared. Yo siento que le tiene que dar, o sea, sí, México es un narcoestado al final del día. O sea, en muchos aspectos. Desgraciadamente, a mi punto de vista, opinión subjetiva, nuestro presidente pasado vendió al país por llegar a la presidencia, se la vendió a estos cuates y estos cuates ahora tienen a Claudia aquí. Y por el otro lado, Trump empujándola. Y de hecho, no sé si te has fijado en Claudia como tal, güey. Qué viejazo ha dado. Digo, a todos los presidentes les pasa eventualmente, salvo AMLO, ¿eh? Ese entró y salió igual, el desgraciado. Ese güey no. ¿Tú crees? Hierba mala nunca muere, güey. Le dio un infarto y salió bien el güey. Peña Nieto en su momento. Hierba mala nunca, güey. Peña Nieto en su momento, güey. No, Peña Nieto. Estaba ya que se lo llevaba. No. Dicen que lo cambiaron completamente. Efectivamente. No. Y lo ves unos años después. Con otra esposa, una modelito joven. ¿Sabes quién también está como un roble? O sea, ¿quién se ve entero? Donald Trump. Donald Trump. Sí. No se le nota el viejazo, por ejemplo, que sí tuvo Obama en su momento, o Biden. Sí. O sea, Biden de por sí. No, Biden una cosa espantosa también, pero... Pero sí. Yo también creo eso, que Claudia está entre la espada y la pared. De hecho, Trump, ahorita que lo mencionas, Trump se ve cada vez más... O sea, como si estuviera rejuveneciendo, güey. En lugar de irlo viendo en picada, cada vez lo veo más fuerte. O no sé si es a lo mejor esa imagen que quiere dar, ¿no? También. Sí, a lo mejor. Aparte hay mucha tecnología oculta para mantener jóvenes a las personas, fuertes, sanas. Sí, o sea, hay tecnología oculta. En las fotos y videos los ves fuertes. Y ya después eso ahí la espalda. Sí. Y hay dobles también, hay clones. O sea, hay muchas cosas ocultas. Ponen un clon para cierto evento, ponen un clon para otra cosa, ¿no? Y ahí podemos ver un montón de casos. Por ejemplo, cómo no coinciden las orejas, los ojos, la nariz de un Biden antes del 2016, después del 2017 no es el mismo. Cuando ya empezó a patinar, Hillary Clinton, claro, cómo se ve de estaturas muy diferentes, completamente en diferentes fotografías, ¿no? Que dices, no, es por los zapatos, no hay forma de que eso sea por los zapatos. Hay muchas cosas que son cada vez más evidentes de las que todavía la retórica es ridiculizar a eso para desprestigiarlo, ¿no? De hecho, el término teoría de la conspiración lo desarrolló la CIA para intentar ridiculizar y empobrecer y quitarle poder a todas esas teorías que estaban saliendo por la información que estaba viendo después del asesinato de John F. Kennedy, que eran muy comprometedoras para el gobierno de Lyndon Johnson. Eso no me la sabía, está buena, o sea, de ahí viene el término de... Sí, teoría de la conspiración. ¿Qué hizo el gobierno de Lyndon B. Johnson para intentar no ser señalado? Porque él claramente estaba detrás del complot para matar a Kennedy, porque era su mano derecha, por así decirlo. Pues la CIA desarrolló ese concepto para desprestigiar todo aquello que intentaba como contrarrestar o oponerse a la narrativa oficial, ¿no?
Entonces, teoría de la conspiración viene como una estrategia de contrainteligencia, por así decirlo, y que se ha utilizado hasta el día de hoy, ¿no? Y por lo mismo, bueno, regresando a este tema, también detrás de la teoría de conspiración, de lo que yo creo que hay detrás de México es, sí, Claudia es un individuo que pusieron ahí, que responde a diferentes actores, que hay una lucha de poder tremenda en México de la que todavía no somos tan conscientes. El narcotráfico, los grupos delictivos que están coludidos con gran parte de los gobiernos. Por otro lado, el globalismo, que sí tiene una relación directa con todo eso y que ha alimentado revoluciones en el mundo, háblese George Soros. Y por otro lado, esta parte patriota, ¿no? Esta parte de los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y hablo específicamente de la facción de Donald Trump, sí, que intentan regresar un poco a lo tradicional, pero que también intentan un control a través de la milicia, a través del petróleo, y obviamente, pues sí, meter a la cárcel a un montón de gente, ¿no? Porque genuinamente está contrario a sus intereses. Meter a la cárcel a un montón de gente y desmantelar esa dichosa agenda, cabrón. Desmantelar esa agenda. Es patriotas contra globalistas. Así se reduce. Es correcto. ¿No? Sí, sí. Y sí, la verdad, güey, o sea, lo que platicabas también hace rato, yo creo que en México ya no hay una oposición. O sea, en México ya se acabó la izquierda y la derecha. Ya todo es PRI amor, güey. O sea, PRI, PAN y Morena es lo mismo. O sea, lo ves desde los candidatos, vaya, desde que ves que Xochitl Gálvez va a competir por la candidatura a la presidencia de la República, es como que es un sistema. Algo está mal aquí, güey. Exacto, es un sistema que fue comido completamente por Morena. Hay individuos que intentan oponerse tajantemente y sí se ve que hay individuos claramente que intentan hacerlo, ¿no? Desde ciertas plataformas políticas, pero el sistema está completamente... se lo tragó Morena. Correcto. Se lo tragó Morena. Pero yo pienso las instituciones se las tragó Morena. Lo más sano, independientemente, bueno, o sea, sí, las instituciones efectivamente sí se las comió Morena, pero lo más sano como tal, güey, es que por lo menos hayan dos, güey. O sea, que siempre haya una competencia de dos. Porque de englomerar poder en uno solo es sumamente peligroso y sobre todo para el resto de las personas. Ahora, es terrible, pero... Aquí tienes, a mi punto de vista, tienes dos opciones. Una, que la veo poco probable, es que salga de la nada un nuevo partido político, una nueva oposición con unas ideas diferentes, etc, de gente nueva, güey. O sea, nada de que vas a meter a ex... O sea, como Morena, güey, que el 70% es del PRI, güey. Efectivamente. Sí, y perredistas. O bien... Lo que tú decías hace rato, que es también un punto muy interesante, porque incluso Noroña salió a dar una declaración y Claudia dijo, no, déjenlo, está loquito, estamos todos de poca madre. sí. Que yo la verdad no ¿Cómo la se creo. desprestigian entre ellos? Sí, güey. ¿No? Sí. Que yo creo que es la más factible y la que probablemente va a suceder, porque veo muy difícil que dejen surgir un partido político nuevo, sobre todo cuando tienes ya tú el control, básicamente. Que es que de la misma Morena nazca una oposición, y ahí sí siento que puedes volver a poner un balance, un equilibrio. Sí. ¿Me explico? Sí, completamente. Sí, para mí es eso, es la facción radical, comunista, hasta corrupta incluso, esta parte de Noroña. Uh-huh. Luego tienes la parte como técnica, pragmática, centrada de Claudia, por ejemplo, y que veo muy cerca por ahí a Ebrard, ¿no? Esa línea ideológica similar. Sí. Que bueno, al parecer el Marcelín también iba a salir en la lista de Estados Unidos, ¿eh? ¿Quién sabe? Dirían, ahí sí no sé, o sea, ya los que estamos seguros son AMLO y sus hijitos. O sea, eso sí. Pero, por ejemplo, no sé si ubicas a Simón Levy. Sí. A ese cuate. Bueno, lo sigo y leo mucho en Twitter. Es un cuate también sumamente polémico, lo mismo que el otro güey. No todas se las compro, no, pero sí ha dicho varias cosas que pasan adelante, o sea, que llegan a suceder. Uh-huh. No sé de dónde saquen la información, porque también luego se las pinta de muy, no, yo la conseguí de privada. Ok, sí, güey. Pero según algo que leí en Twitter, Marcelo Ebrard también iba a salir dentro de esa lista, güey. La que no estaba en la lista era Claudia, hasta ahorita. Sí. Y sinceramente no creo que esté. De verdad, cada vez que la veo, digo,
Genuinamente me cae mal. O sea, realmente me cae mal la presidenta. Sí, no voy a ser hipócrita, güey. Me cae mal, punto. Pero no se me hace una mala presidenta y me late que si no tuviera una presión tan fuerte de su ex jefe y del narco encima, lo estaría haciendo mucho mejor de lo que la dejan realmente hacer. Sí. ¿Me explico? Pero yo creo que al final también es justo eso. O sea, con lo que decimos, está entre la espada y la pared. Tiene el narcotráfico y estas facciones comunistas por un lado, ¿no? El terror, y por otro lado tiene al poder militar de Estados Unidos, la facción Donald Trump, etc. Aquí. Sí. Entonces uno dice, no, yo te controlo, yo te puse ahí, yo tal, y por otro lado dice, no, rinde cuentas, no voy a permitir aquí un satélite comunista en mi frontera, me vas a entregar esto y esto y esto y esto, porque es muy difícil decirle no a Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí, realmente sí. Y no te interesa tener como enemigo a Estados Unidos. México, a ver, siempre ha sido así. México es un país muy pragmático, tiene buena relación con todo el mundo y al final del día hace lo que conviene en el sentido diplomático. O sea, es el único país, no sé en qué situación fue, un conflicto que hubo en Centroamérica, pero fue el único país que logró poner en el mismo bando, en un conflicto diplomático, a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Eso nunca había sucedido. No, México es el único país que lo logró. Entonces México es amigo de todo el mundo. Entonces, eso no es México nuevo. es compa. México es compa. Pero también porque no somos estúpidos, güey. O sea, tampoco te conviene meterte a las patadas o ponerte al tú con Rusia o con Estados Unidos, porque sabes que o sea, claro. Ahora, también es algo que hay que ver. O sea, y esto yo no digo que sea un mérito del gobierno, pero por lo menos creo que tampoco está siendo tan terrible como a veces se dice. Y es que la inversión extranjera directa sigue creciendo acá en México, ¿no? O sea, digo, no es un mérito del gobierno, pero creo tampoco está cayendo. Mira, creo que las cifras que sacaron apenas, más que inversión como tal, fue reinversión, ¿no? Porque creo que, no me acuerdo si fue el Financiero o en dónde las vi, pero creo que fue de reinversión. Creo que lo que... inversión fue inversión extranjera directa en México, sí. Pero inversión nueva como tal creo que sí bajó un poco, ¿no? O sea, mientras no baje la reinversión, todo está bien, digámoslo así. Puede ser que la tasa a la que viene creciendo haya disminuido un poco, pero sigue creciendo. Ajá, o sea, sigue habiendo... Y también, a pesar... Sí se perdieron empleos, pero se han creado otros. Sí. Habría que analizar a profundidad desde qué perspectiva está sucediendo esto. Como la que se fue, güey, que generaba un chingo que generaba muchos empleos. ¿La española? Iberdrola, sí, que se fue de México. Bueno, sí se va a ir. Bueno, es que ya, o sea, se fue, pero llegó otra a la que le vendió sus plantas Iberdrola, ¿no? Ok. Llegó otra empresa. Y la compró y va a hacer lo mismo. Bueno. O sea, no es que haya, digamos... no es que la inversión se retiró al 100%, sino que Iberdrola quiere irse vendió a otra empresa que va a entrar. Sí. Hay que analizar qué está pasando realmente detrás, porque lo que no está padre es que de pronto las empresas quieran ir. Sí, porque era un monstruo, güey. Iberdrola era un monstruo y sí generaba muchísimo empleo. O sea, y es como, y toco madera, ¿no? Claro. Pero imagínate que Volkswagen diga, no, adiós Puebla. Dices, puta madre, la mitad de Puebla se queda sin trabajo. Todo el mundo trabaja en Volkswagen. Mira, esto fue de apenas, esto tiene unas 2 semanas. Llueve en dólares, inversión extranjera directa en México rompe récord en 2025, crece un 10.2%. Esto del Financiero, hace el 20 y tantos de agosto. Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista en México al aportar un flujo del 42.9%. O sea, sigue aumentando la inversión extranjera en México. Sí. ¿No? Entonces... No está... Así que digas mal. No, a ver, o sea, no hay que ser catastrofistas en el... Bueno, creo yo, ¿no? O al menos es lo que percibo. Puede ser que me equivoque porque hay cosas que no estoy logrando ver. El tema de la certeza legal sigue siendo un punto muy ahí a estar observando. Pero también otro aspecto que es importante ver es la economía en México está muy diversificada. Sí. O sea, está muy pulverizada en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, en diferentes rubros. O sea, es un país muy industrializado. Sector 2 se le llama, ¿no? El sector industria. No está tan desarrollado en tema tecnológico o servicios, pero sí en cuanto a industria. O sea, es un músculo industrial fuerte el que tiene México. Entonces...
no es muy factible que haya políticas socialistas de expropiación como si hubo en otros países, porque estaba muy centrada la economía en ciertos aspectos. Acá, por un lado, hay una sociedad más robusta de la que había en Venezuela, ¿no? Una sociedad civil más robusta, y por otro lado una economía mucho más diversificada, y aparte está muy vinculada a Estados Unidos, muy vinculada. Y yo espero que profundamente vinculada. Es que el tema es que, o sea, yo esperaría que siguiera así porque, insisto, yo veo tintes de todo en el gobierno actual. Yo también. Veo derecha, todo. Sí, güey. Sí. Veo tintes de todo. Pero, por ejemplo, apenas en Campeche, güey, aprobaron una ley que le permite al Estado... La ley de Sansores es esta, ¿no? Espantoso. Sí. Que dices, bueno, güey, entonces, ¿sí o no? ¿Sabes? O sea, hay cosas que sí, cosas que no. Cosas que no. Y, por ejemplo, lo que estaban hablando es... Hubo una compra masiva de terrenos, incluso de zonas que se vendieron, que eran zonas protegidas y se vendieron y un montón de extranjeros compraron y todo. A ver, eso no está bien. No, güey. Y aparte... Pero la expropiación también es un arma como... una medida drástica. Sí, pero es como decir, mira, esas 4 casas están buenas para... Vamos a hacer un... ahorrera del bienestar, güey. O sea, te voy a poner un ejemplo, es una herramienta muy poderosa. Y lo malo de esto es que no es como que te la pagan al momento. No, ahí decía en la ley que te la pueden incluso pagar durante 10 años. 10 años y al precio que a ellos les convenga. Que ellos quieran, cabrón. Si tu valor catastral es, vamos a ponerlo, ¿no? De 2,000 pesos, güey, te lo voy a dar a tu valor catastral. Punto. Se acabó. Y obviamente a lo mejor después en la nómina la metes al doble, ¿no? La metes a 4,000 pesos, porque sí funciona. Sí, habría que ver ese tipo de información, pero siempre hay que tomarla con pinzas, porque es muy fácil, ¿cómo te decirte, creo yo? Es muy fácil tenderlo hacia un lado o hacia otro. O sea, hay como que analizar, o sea, ¿por qué fue aprobada, no? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la razón detrás de por qué tuvo tanto poder y por qué está siendo aprobada? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué está pasando en Campeche? Que la mayoría de la gente cree que es necesaria esa ley. ¿Qué está pasando? Un poco raro, ¿no? Está muy raro. Y lo mismo, o sea, 10 años que te la paguen, dices, güey, ahora, en 10 años, ¿qué hago? ¿Mientras rento? Sí, claro. Pero ahora, otra cosa bien importante, que o sea, México ha sido un país profundamente socialista desde hace muchos años. Yes. O sea, tampoco hay que pensar que México siempre ha sido un país, o sea, México es un país muy socialista. No es un país neoliberal. Sí, cuando dio el virazo a la derecha con Salinas de Gortari en los 80s y con el Tratado de Libre Comercio y abrió sus fronteras y entonces sí aumentó la inversión extranjera, sí aumentó muchas cosas. Sí, pero en su gran mayoría socialista. Pero México siempre ha sido, por ejemplo, tú ves los fenómenos que suceden durante la Revolución, etcétera, mexicana, y luego cuando llega el periodo estabilizador, por así decirlo, incluso llega Cárdenas. ¿Qué hace Cárdenas? Expropia Pemex. Y por ejemplo, Cárdenas era muy comunista. O sea, Cárdenas tenía una profunda influencia de españoles que habían huido de la guerra civil española, republicanos, y los republicanos que son comunistas. O sea, básicamente en esencia son socialistas comunistas, ¿no? Antifranquistas. Por eso hubo también una separación muy fuerte entre México y España en esos años, pero al mismo tiempo alimentó mucho esa retórica de España invadió y colonizó y masacró a mexicanos, y eso no es así tampoco. O sea, México es el resultado de la mezcla de culturas prehispánicas y España. Que nos pidan perdón. ¿Cómo van a pedir perdón? O sea, nosotros somos profundamente, profundamente mestizos. Sí, claro. Profundamente mestizos. Y tendríamos que amar y aceptar tanto lo que pasó con las culturas prehispánicas que tenían gran sabiduría, como en su momento que fue la gran potencia y el país más importante del mundo, el reino más importante del mundo, que fue España. Entonces, hay que desmitificar muchas cosas, pero toda esa retórica se alimentó con Cárdenas, ¿no? Y los que estaban ahí detrás, y fue un país muy socialista por muchos años hasta que llegó Salinas, pero todo se instituyó, o sea, las instituciones, todo eso fueron trabajadas bajo el PRI, que era un Morena, pero fue el PRI el que el Morena de los 70s, sí, 80s, el que fundó las instituciones. Claro, Plutarco Elías Calles, el Banco de México, todo eso, desde un sector, desde un
una masa enorme de poder llamada PRI, Sí. desde la cual se cimentó todo. Sí. Se cimentó absolutamente todo. Ahora, a ver, tocando este punto, porque ya te fuiste incluso hasta... Perdón. No, está bien, güey, porque ya tocaste hasta el régimen franquista, güey. Pero a ver, vamos, te la cambio, te voy a cambiar un poquito. Esta sí es pregunta porque me acabas de poner a pensar muchas cosas. ¿Tú crees que el régimen actual, Morena, que es el nuevo PRI, sea controlada actualmente por el mismísimo Salinas de Gortari, igual que el PRI durante tantos años? No. ¿Por debajo? Esta vez ya es nuevo dueño, nuevo jefe. O sea, que si Salinas de Gortari es el que está controlando Morena, no creo. ¿Crees que no? No. O sea, ¿no crees que el PRI, digamos que no se destruyó, sino simplemente se transformó? Porque dijo, ya valió madres, ya nadie va a votar por nosotros. Peña Nieto nos desarmó, güey. ¿Qué hacemos? Morena. ¿A quién metemos? A AMLO. O sea, ¿no crees que desde abajo haya venido un cambio así de drástico para decir, ya no somos el PRI ahora? O sea, simplemente somos cambiamos la máscara. Efectivamente. Pero sigue siendo el mismo control desde abajo, porque digo, es bien sabido que el PRI casi siempre ha estado manejado por debajo desde Salinas de Gortari, ¿no? O sea, no es ningún secreto, güey. ¿Tú crees que haya cambiado o no? Yo creo que maneja una dinámica muy similar, Morena, a lo que en su momento fue el PRI. O sea, una estructura de poder muy similar, ¿no? Pero Es ya no es el lo mismo mismo. Exacto, como probablemente haya cambiado la administración. ¿Me entiendes? Ya lo retiraron. Pero el modelo político y de control de poder, creo yo que es muy parecido. Sí. Creo que yo es muy parecido. De hecho, o sea, tú ves la analogía y las similitudes entre eso, el PRI en sus inicios, ¿no? Esta parte de Cárdenas y Plutarco Elías Calles, toda esa época. Y lo analizas y comparas con lo que ha sido Morena estos años, es similar, a diferencia de que en ese momento el PRI le tocó construir cosas que no existían, ¿no? Cimentar instituciones que en ese momento no había. Sí, claro. El INE, el Banco de México, muchas cosas. Y hoy en día lo que está haciendo Morena es querer controlar esas instituciones, Sí. apoderarse de ellas. Sí, pero en un inicio el PRI también estaba apoderado por ellas. Es justo lo que las voy. tenía completamente en su control. Los presidentes de antaño del PRI, por ejemplo, eran mucho más sanguinarios. O sea, sí eran más rudos, vamos a llamarlo así, que los actuales de Morena, güey. Porque también, y eso ha ayudado mucho, yo creo que a que ciertos gobiernos como que le bajen un poquito, le bajen dos rayitas. Porque antes, por ejemplo, le estorbabas, órale. Sí. Y como el control, ¿no?, de la información era muy marcado por ellos. Exacto, güey. No salía la información. Manda fulanito al cielo de los capibaras y nos estorba mucho. Sorry y bye. Sí. Sí. Pero hoy en día hay redes sociales y hay X, y hay claro, Z. es más y difícil. Si no salen en los medios, güey, ya hubo un güey que lo grabó, ya otro güey lo subió a TikTok, ya otro güey se lo contó fulanito porque lo vio. Sí, que eso también es un arma de doble filo porque ya es muy fácil vender la información tendenciosa. Es decir, está un hecho y es muy fácil viralizar una manera de ver ese mismo hecho y entonces se vuelve muy volátil y ya la opinión pública se vuelca hacia un lado. Puedes ocuparlo para bien o para mal. Para bien o para mal, sí. Exactamente. O sea, porque puede ser una herramienta de contrarrestar el poder militar, político, del gobierno, lo que tú quieras, pero también puede ser un arma de control. O sea, hay que tener también mucho cuidado con la información que se viraliza de forma masiva en redes sociales. Correcto, pero por ejemplo, a lo mejor antes hubiera sido más difícil saber, por decirte algo, de la casa de 12 millones de Noroña, si no alguien lo hubiera visto y lo hubiera grabado, güey, claro, y lo hubiera subido a redes. Hoy están saliendo muchos... ¿Me explico? Sí, muchos escándalos de la gente del mismo partido, ¿me explico? Sí, güey. Sí, porque en su momento a lo mejor, se lo cacharon y ahí te va una lana financiero, ahí te va una lana economista, ahí te va una lana reforma y nadie sabe, nadie supo y se acabó. Sí. Pero como lo grabaron, lo subieron, el güey no le quedó de otra más que salir a decir, no, pues es que la compré a crédito. O sea, ¿y cómo lo va a comprar a crédito con el sueldo que supe? No, o sea, es una cosa... Es una mentada de... O sea, es burlarse de las personas. Sí. Pero hay veces que yo siento que eso es un arma en contra de los mismos gobiernos. Porque, güey, antes podías esconder ciertas cosillas, masacres, asesinatos, y digo, no es como que el PRI haya sido
los mejores del mundo, tienen mucha sangre en sus manos. Por supuesto. Cosa que con ellos siento que ha bajado, por lo menos directamente hablando, o sea, no tanto que ellos lo hayan ocasionado. A lo mejor sí la gestión de su gobierno por formar alianzas con gente que no debía y demás, pero no ellos directamente, ¿me explico? Uh-huh. Yo creo que es un arma muy fuerte para evitar cierto tipo de cosas. O sea, dirían que es tu mejor arma a la cual apelar si en determinado momento llegas a sufrir de alguna injusticia política. Sí, claro. Pero bueno, en resumen, o sea, vivimos en un país que está viviendo una catarsis, que está viviendo un momento muy importante, pero es un país que lleva siendo muy socialista desde hace muchos años también. Sí, o sea, no es nada. Profundamente socialista. Correcto. Que yo no comparto eso. Sinceramente, no, el socialismo a mí no me cierra. Y no estoy de acuerdo con muchas políticas que se han llevado a cabo en México desde hace muchos años. Pero bueno, o sea, básicamente hay muchas similitudes, ¿no? Sí. Ahora, en tema, por ejemplo, salud, ¿cómo sientes que está la situación? A ver. Creo que ahí sí estamos medios madreados, ¿no? Mira, Madreados y medios. Es que fíjate que yo he hablado con personas que han estado tanto trabajando en la parte de salud pública como recibiendo servicios de salud pública. Y yo he escuchado de todo. O sea, que está de la chingada, u otros que han dicho, no, yo he notado un cambio muchísimo, o sea, yo he notado cómo hubo una diferencia para bien en estos años, porque me atendieron en esto y esto y esto, y recibí tal, y yo sentí que hubo una mejora muy cañona en tal, ¿sabes? Sí. O sea, eso yo lo escuché, no es que a mí me conste, o sea, no es mi opinión. O sea, yo he escuchado opiniones muy positivas de personas que han sido pacientes digamos, de la salud pública en México. Y he escuchado eso. Yo también he escuchado opiniones muy divididas. O sea, hay quien te dice, está súper bien, te atienden cada vez más rápido, va mejorando el sistema. O sea, están mejores equipados y demás. Y hay quienes te dicen, está todo de la patada, se filtra el agua, las camas están horribles, güey. O sea, sí. Ahora, este tema casi no hay medicinas, eso sí lo he escuchado bastante. El desabasto de medicinas, pero, o sea, yo como que tengo mucho cuidado con esa información porque es decir, o sea, realmente en qué hay desabasto, en dónde, tal, y cuánto tiempo lleva México sin que haya realmente desabastos, porque que yo tenga entendido, es un problema que ha habido en México desde hace muchos años, ¿no? El desabasto de medicamentos. Sí, pero creo que se incrementó ahora, o sea, como que se volvió más crónico el asunto. Efectivamente, incluso creo que en temas de quimios y demás, estaban faltando muchas quimios y demás por falta de... Yo conozco una persona, por ejemplo, que recibió tratamiento de quimioterapia hace poco y fue un proceso muy eficiente. O sea, no le faltó nada, las operaciones fueron tal cual estaban programadas, todo muy limpio, muy accesible. O sea, no sé. O sea, te digo... Ahí sí dirían, me voy a ir a meter por curiosidad a un par de hospitales para ver qué se trata de la situación, porque no sé, güey. Porque también no se habla también de la salud privada. ¿Qué está pasando también con los hospitales? O sea, todo lo que esconden los hospitales privados es otro tema. Bueno, pero es que ahí te va. O sea, sí, tienes un punto, pero ya la salud privada, dirían, o tú la estás pagando de tu bolsa. Sí. Pues, o sea, ya es tu tema. Sí. La salud pública, en teoría, se paga de tus impuestos y tienes que tener acceso a una buena salud pública. Todo el mundo tendría que tener derecho a acceso a salud pública de calidad. Que baratos no salen. Por lo que se paga de impuestos. Baratos no salen y ya los quieren aumentar. No sé si a ver si no nos meten un pinche gol con el mundial metiéndonos un impuesto más. Así se quedó la tenencia o control vehicular, güey. A ver si nos meten otro. ¿Cuándo inició lo del control vehicular? En el Mundial del 86, me parece, ¿no? Creo que lo pusieron como para... necesitamos recaudar fondos para remodelar estadios y jamás se fue Sí, se quedan. Impuesto, güey. Sí, por supuesto. Van a tener que hacer algo porque... Probablemente sí. Fíjate que lo que está pasando, por lo menos lo que estaba leyendo el otro día en Estados Unidos, que hay muchas intenciones de reducción de impuestos por la ideología política y lo que tú quieras de Trump. ¿De disminución de impuestos en México? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, yo leí lo contrario. En México creo que nos iban a aumentar impuestos. Justo, pero aquí el tema es, siempre de alguna forma fue una ventaja de México era
la mano de obra más barata que en Estados Unidos, Sí. o sea, que operar acá en México era más barato que en Estados Unidos. Ujú. Pero si en Estados Unidos empiezan a reducir impuestos, en México empiezan a aumentar, ¿qué tan atractivo va a seguir siendo? O sea, aquí también tiene que tener mucho cuidado el gobierno de México, porque también el incremento de impuestos y tantas trabas al emprendimiento y tal, lo único que van a fomentar es que aumente la economía informal. Sí, correcto. Y sí, en efecto, o sea, tú quieres emprender lo que sea y tienes que sacar 801 permisos No, es una y luego burocracia otros espantosa. 802, güey. Y no, te faltó tal documento, tienes que... Claro, y es una tontería. Por ejemplo, en horror. Estados Unidos es... Sí, tienes Tú toda puedes la razón. emprender cuando quieras, como quieras, tal. Ujú. Y te dan una serie de requisitos. Y si en algún momento te toca que te revisen y algo no está, te multan. Ujú. Pero no te dan trabas para que empieces. Sí, exacto. Al menos tengo entendido que es a nivel en general. No sé si en algún estado en particular sea diferente, Es pero más fácil. porque tienen mucha autonomía los estados, pero tengo entendido que es así. Es más fácil y eso sí, tienen un mayor control de calidad, porque aquí te ponen 801 trabas, pero dirían, en México con dinero baila el perro, güey. Puedes vender un producto, güey, espantoso y horrible, pero mientras tú sobornes o le llegues a quien tengas que llegarle, va a salir al mercado. No, tu y producto si horrible. pagas los sellos, Por ejemplo, orgánico, lo que tú quieras. Por ejemplo, la proteína de esta mujer, de Bárbara de Regil, Ajá. que decían que hacía más daño que bien, güey, porque la checaron, la analizaron y demás, y es, ¿cómo es posible que dejaran que esta cosa saliera al mercado si hace más daño que bien? Todo es esto en México, güey. Todo se mueve por medio de dinero en México. Seguramente Bárbara pagó, háganse de la vista gorda y dejen salir esto al mercado, güey. O sea, Sí, completamente. hay muchas cosas por mejorar en nuestro Hay México, muchas pero cosas. creo que en realidad, o sea, sí hay cierta mejoría económicamente hablando. O sea, yo sí veo cierta mejoría en general. Pero en seguridad yo tengo mis dudas, güey. No, yo en seguridad no la veo, güey. ¿No ves mejoría? No. No sé. Y económica, si llego a ver, o sea, que hay mejorías en ciertos aspectos, no considero que sea directamente gracias al gobierno. Por ejemplo, la inversión extranjera y demás. La inversión extranjera directa, a ver, A lo mejor, o sea, es que mi enfoque iba a una mejoría económica, a lo mejor como país, no en lo individual. O sea, porque en lo individual pon tú que... ahí la eso sí llevas, ¿no? depende Te como mantienes. mucho Exacto. de cada individuo. Eso es cierto. Porque, por ejemplo, en temas de inflación, güey, o sea, en temas de inflación anual, pues sí, no deja de ser entre el 3 y feria, el 4 y pico, 4 y pico, 4 y pico, y tú lo ves, güey. O sea, tú te vas al súper y antes con 300 pesos te comprabas una caja de 12 leches y otros son 350 y luego 360. Sí, a ver, la inflación es un tema muy a tomar en cuenta, pero justamente es un fenómeno, yo creo que está controlado a nivel, no gobierno, sino algo más arriba, Sí. que controlan también qué tanta inflación les conviene que haya en el mundo para empobrecer a la gente, porque hay ciertos sectores a nivel mundial a los que les interesa a la gente mantener pueblos empobrecidos. Al final del día son mucho más Dentro de controlables ese y aspecto, manipulables. sí, dentro de ese aspecto creo que la inflación en México, si bien es algo que ha aumentado año con año, creo que no ha sido algo, o sea, no ha aumentado de una manera catastrofista, ¿no? Por lo que tengo entendido. O sea, por ejemplo, tú ves las tasas de inflación de otros países y han sido espantosos. Y en el caso de México, sí ha aumentado año con año, pero no es algo que digas, es, no sé, inflación del 2000%, Venezuela, por ejemplo, Y es que inflación en Argentina. Sí. O sea, es algo... No, los pobres argentinos sí les pegó, güey. Sí. Incluso Estados Unidos, güey. Estados Unidos, post-COVID, tuvieron una inflación bárbara, pero porque también la gestión de Biden fue malísima. Güey. Terrible, O sea, espantoso. es como de, hace falta dinero. No hay bronca, impriman más. O sea, güey, así no funciona, ¿sabes? No, pero también lo de Biden es, o sea, era una corrupción increíble. Ahora, ve, por ejemplo, para dar un poquito de datos más certeros, aquí dice, inflación anual por año desde 2023. Por ejemplo, en 2023 fue del 4.66%, 2022 7.82%, 2021 3.15%. Güey. Acá es está. altísima. Y luego el 4.66 en 23, el 7.82 en 22. Y El 3.15 en el 21 no estaba tan mal. No. ¿Y cuál es la Pero del 24? En el 22, a ver.
A ver, pon la del 25. ¿24, 25? Sí, como los primeros datos del 25, a ver qué dicen. A ver si hay formas de hacerla anualizada o algo así. 2025. Pues mira, hasta 3.51 en julio del 2025, según datos del INEGI. 3.51. 3.51 y estamos todavía a mediados de año. Y aquí dice, las expectativas de los especialistas para el cierre de 2025 se ubican en el 4.04. O del 4.04 al 4.12. Yo sinceramente siento que están siendo muy... están siendo muy benevolentes. Yo creo que sí va a cerrar arribita del 4.50. Puede ser. Pero a ver, vamos a ver la del 2024. O sea, por ejemplo, la del 22 estuvo bárbara, güey, del 7 punto y cacho. Uh-huh. Pero bueno, es que también ahí la economía como tal se venía levantando después de una recesión que, por cierto, bueno, esos ya son temas de economía, después hablamos de eso si quieres. Sí. No siento que tarde en llegar a una recesión económica mundial. Sí. Pero veníamos recuperándonos de una recesión post-COVID y pues tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro. Los precios, en 2024 fue el 4.21 según el INEGI. Sí. Ahora, con este tema también del incremento del 20% del salario en México, a ver, que dicen que era justificado por el incremento de la inflación y tal, y es cierto que aumentó el poder adquisitivo de un gran sector de la población, etcétera. O sea, a mí, yo no estoy en contra de que a la gente le vaya mal o que no, para nada. No, pero ¿estás de acuerdo que para que sea sostenible tiene que ir acompañado de una estrategia fiscal que funcione? Que no sea tan pesada para las empresas, porque si va a aumentar va a aumentar el salario, tampoco puedes hacer que aumenten los impuestos tampoco, porque entonces ya para las empresas deja de ser atractivo y entonces empieza a haber fuga de capital. Es ahí donde a mí se me haría muy raro. Uh-huh. Yo espero que no suceda, que haya un incremento en la carga fiscal así fuerte en México. Yo también espero que no. Menos por el incremento de los salarios. O sea, sería completamente incongruente, incompatible en muchos sentidos. Y aparte, le darías en la madre a lo que ahorita en México es su gran fortaleza, que es el nearshoring, que son muchas cosas. Sí, no, porque mira, te voy a decir una cosa. Yo también lo veo así. O sea, el incremento del salario en México como tal sí fue bastante elevado, pero también va conforme a cuántos años acumulados de inflación, que en realidad lo único que permiten es que te siga alcanzando para lo mismo. Tú a lo mejor como votante o a lo mejor si eres una persona que no estás a lo mejor 100% empapada, es que no quiero ocupar una palabra que no ve, pero a lo mejor si no estás 100% empapado de temas financieros, vas a decir, ay, me aumentaron el salario. Sí, güey, pero te está alcanzando para lo mismo. Sí, porque la inflación... Porque si antes ganabas 2 pesos y ahorita ganas 5... Antes te gastabas 2 pesos y ahorita te gastas 3 pesos en hacer y te siguen sobrando esos mismos 2 pesos, güey. ¿Me explico? Sí, claro. Es lo mismo, claro, nada más que es una forma de venderlo también de un gobierno inteligente, que dicen, sí, aumentamos los salarios, sí, aumentamos también los costos, güey. Sí. Y el güey que a lo mejor tiene empleados, pues tiene que aumentar sus costos y el comprador final gasta más, pero ingresa más. Y es un círculo vicioso que realmente te deja en lo mismo en lo que estabas, güey. O sea, a lo mejor sí hay una pequeña mejoría, pero es mínima. Mínima, como estancado. Exacto. Fíjate que hay un término que se le llama paridad de poder adquisitivo. Que no es exactamente, o sea, está más desarrollado de alguna forma desde el punto de vista que per cápita y trata de reflejar cuál es el verdadero poder de adquisición de un pueblo con respecto a la media, por así decirlo, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Entonces, por ejemplo, el desarrollo, o sea, el crecimiento económico, o mejor dicho, que el crecimiento se mide en términos económicos. Sí. El desarrollo se mide en términos de bienestar. Ajá. Entonces, el gran problema que siempre ha habido en México es que hay crecimiento, pero no hay desarrollo que se vea permeado de la misma forma en la ciudadanía. Entonces, aquí el tema es, ese incremento en el 20%, realmente, ¿qué tan beneficioso es para el desarrollo de las personas, para el desarrollo del pueblo en México, ¿no? O sea, ese incremento en el 20% va a hacer que la gente prospere más realmente, ¿no? Y eso yo también ya creo que depende de
el contexto, depende de la localidad, depende de la ciudad, depende del pueblo donde sea, depende del individuo, de muchos aspectos, ¿no? Mira, por ejemplo, o sea, tú dirías, un aumento de salario va a disminuir la pobreza, güey. Va. Y lo busqué más específico en Puebla, México. Digo, para no irnos muy lejos, ¿no? Del estado. Dice, la pobreza multidimensional afectó a 43.4% de la población en 2024. Ahora te va, población en pobreza es el 43.4%, o sea, 2.865.000 personas, y somos la posición número 5 a nivel nacional de mayor pobreza en México. O sea, hace Puebla, la mitad de los poblanos, en pocas palabras, o bueno, casi la mitad, son pobres, güey. O sea, es gente que a lo mejor va al día o que lleva Puebla Estado. Sí, Puebla Estado, Puebla, México. La pobreza al 43.4%. Wow. Estas son cifras del año pasado, o sea, ni siquiera sé en 2025. O sea, hay veces que digo, sí hay cierta mejoría, pero para ciertos sectores, güey, no para todos. No para todos. Y a pesar de que muchos están recibiendo sus becas del bienestar y la fregada, que son sus 5, 6, 8, no sé cuánto sea, ¿cuánto te gastas hoy en día en un súper? Güey, te sale carísimo. 4 o 5 cosas ya te gastaste 500, 700 pesos, ¿sabes? O sea, por eso hay veces que dicen, si aumenta el salario, va a disminuir la pobreza. No, no es cierto, güey. Está lo mismo o al contrario. Sí, yo creo que al final del día la mejor estrategia de un gobierno que realmente quiere ver prosperar a su ciudadanía es desarrollar estrategias que permitan empoderar al individuo, ¿no? Uh-huh. O sea, estimular el emprendimiento, muchas cosas. Eso sí. Pero vamos, muchos, por ejemplo, a lo mejor el que se puso abusado recibiendo su pensión del bienestar o lo que tú quieras, dijo, ok, yo le invierto, voy a emprender. Pero muchos te aseguro que se la acaban, güey, se la gastan en fa. Sí. Es un tema de individuos también, ¿no? Entonces, al final del día, todo se reduce a eso. O sea, como... no te... Mira, lo quito acá y ya está. Uh-huh. Sí, al final el destino el futuro de cada individuo, al final lo que se termina siendo, puede influir el gobierno, pero al final el destino de cada individuo depende de cada individuo. Sí, eso sí. Uh-huh. Al final del día sí, efectivamente. O sea, sí dependes mucho de ellos, pero está en ti el controlar, el decir ahorro y me voy a otro país, el yo emprendo, el hago esto, hago aquello, o sea. Sí, así. Y mientras más información manejas, mientras más autonomía con respecto al gobierno tienes. Ahí sí estoy de acuerdo. Hay una frase que ocupa mucho el cuate que te comento que dice origen no es destino. Uh-huh. O sea, no sé, a lo mejor se refiere a una persona como él, ¿no? Que nació de muy bajos recursos y de ahí estás de la nube. Y eso yo también es cierto que es uno de los puntos fuertes de México, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí tienes ciertas oportunidades. Pero ¿qué onda? Claro. ¿Ya la dejamos ahí? Sí, pues ya estuvo bueno. Oye, rápido, ya para cerrar, Dime. ¿Cómo es la Premier? Saco, güey. Mira, al City lo veo hundido. Al United lo veo como que quiere levantar, pero me lo regresan, güey. O sea, como que ahí va, pero me lo regresan. O sea, el United siento que va a ser un equipo de media tabla. El City sí va a repuntar tarde o temprano y lo vamos a ver dentro de los 5 primeros puestos. Para mí, la Premier o la repite el Liverpool o se la van a jugar entre el Chelsea y el Arsenal. Uh-huh. Los Gunners. Me gustó mucho el Arsenal, el partido contra el Liverpool. Era un partido que para mí merecía el empate. Es que sí. Pero se definió con una genialidad absoluta de Solskjaer. Sí. Increíble. Qué golazo, güey. Qué golazo. Y qué bien defendió el cabrón. O sea, qué bien defendía el güey. No, en la banda estuvo con un trabajo impecable. Para mí, o sea, lo que le ganó el partido al Liverpool fue su solidez defensiva. Y si hubieron dos, fue este güey y Virgil van Dijk. Porque ese güey también es un muro, cabrón. O sea, no lo pasas, güey. Te corta todas te las anticipa, todas te las corta, te mete duro la pata, o sea, sí, la madre, incluso con Ate, qué horror que te cubre este cabrón. Sí, incluso con Ate que decían que estaba teniendo un rendimiento irregular, uh-huh. Yo lo vi muy bien. Y también el Arsenal le jugaron contra lo que normalmente le juegan contra las lesiones. Se lesionó su central titular al minuto 4, que el que entró lo hizo muy bien, Mosquera, pero bueno, no deja de
de impactar, ¿no? ¿Y qué onda con su nuevo David Beckham, el Declan Rice, cabrón? Apenas metió gol con la selección también. Sí, anda desde que le clavó ese golazo al Real Madrid, el güey dijo, soy crack. Sí. O sea, el güey se puso Arsenal... en el mente de soy crack y lleva un buen nivel ya por un buen rato, ¿eh? Sí, yo creo que el Arsenal, el único pero que tiene el Arsenal, lo único que se opone, creo yo, a que gane la Premier es el Liverpool y un poquito ahí el Chelsea, sí, porque que el Chelsea no, o sea, yo creo que ha recibido como ayudaditas raras. El último partido contra el Fulham, un arbitraje muy cuestionable. Le anularon un gol al Fulham que no entiendo de dónde. Al Crystal Palace le anularon también un gol que no entiendo de dónde. Entonces, a mí el Chelsea no lo descarto como candidato, pero se me hace como que raro lo que está pasando alrededor del Chelsea. O sea, a nivel deportivo, a nivel futbolístico, veo al más fuerte a Liverpool y un poquito abajo al Arsenal. Entonces, creo yo que son los dos favoritos. Los dos candidatos. Pero creo que sigue siendo el favorito de Liverpool porque viene a ser campeón vigente, porque ganó el partido directo entre ellos dos y porque está gastando como loco. Es el mercado que más ha gastado un club en la historia. Bueno, pero lo jugaron en Anfield, espérate, Emirates. Sí, eso siempre también pesa, güey. Y sobre todo en la Premier League dirían, los hooligans desaparecieron como tal, pero siguen existiendo. Pero la afición pesa duro. Los partidos, sí, son muy diferentes. ¿Y qué pronóstico te da el Milan? Milan, ya cerramos después de esto. Milan yo creo que se va a meter a Champions. Va a meter a Champions, sí. Estaba escuchando que hay algunos analistas expertos en la serie que lo ponen como candidato principal al título por el mercado que hizo, pero yo no, Sí, no, yo tampoco. O sea, siento que están siendo muy optimistas. Quieren mucho al equipo, pero dentro de los primeros 5 sí terminan. Sí, porque creo que en la delantera ficharon bien. Sí. En la media cancha, la mejor media cancha de toda Italia, espectacular. Sí, güey. Sí. Pero la defensa parece, con todo el respeto, parece una defensa del Galatasaray. Una coladera, cabrón. Sí, la defensa a mí es lo que me deja muchas dudas. Entonces, está bien tener muy buena delantera, está muy bien el medio campo, pero la defensa te hace ganar títulos. Entonces... Sí, yo creo que ahí se lo van a pelear. Más en Italia. Ahora sí siento que se lo van a pelear los 4 grandes. O sea... Milan, Inter, Juve, que también empezó bastante bien. Y Napoli. Y por ahí métele un Atalanta o un Bologna, que se va a pelear los primeros 5 puestos de la serie. Sí, el Bologna tiene un proyecto deportivo muy bueno. Se juega el fin de semana contra Bologna. Y Milan tiene que ganarse. Últimamente le ha costado el Bologna, güey. Pero bueno. Ganó la Copa. Sí, por eso te digo. Sí. Pero bueno. ¿Ahí la dejamos? Sí. Pues ya está. Me parece bien. Entonces nos vemos para la próxima, la siguiente semanita. Como siempre. Un placer. Un gusto y chao.